Desde el comienzo del programa hablamos un poco de las cuestiones de los relatos, de lo que son las informaciones, que uno ya puede estar conectado con todo el mundo y saber lo que está pasando al instante en la otra parte del planeta prácticamente. Y después de todo eso encontrarse también con informaciones que son falsas. Y me acordé mucho de Fake News, Trolls y otros encantos, un libro escrito por Ernesto Calvo y Natalia Aruguete. Natalia, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por el llamado. Por favor, un gusto poder dialogar contigo, Natalia. ¿Cómo es esto? Te pregunto, ¿qué tipo? Porque en una lógica muchas veces se dice, las fake news mueren al instante porque se sabe que son noticias falsas, con un pequeño, una vuelta de tuerca ya se deja al descubierto lo que es la falsedad de dicha noticia. ¿Funciona tan así o tiene otro nivel de penetración que quizás no se termina de valorar? Yo creo que tiene un nivel de penetración bastante complejo, no terminamos de dimensionarlo en alguna medida, entre otras cosas porque tampoco va de suyo que uno se da cuenta rápidamente que se trata de una falsedad, tampoco va de suyo que sea una falsedad analizable de manera discreta, sino que confluyen múltiples factores que hacen a los discursos, y además porque la fake news no es una fake news a secas, sino que uno puede distinguir entre distintos tipos de discursos falsos o discursos que no necesariamente implican una falsedad, pero que sí generan un daño. Por ejemplo, hay una distinción que hacen algunos investigadores entre lo que es una fake news, que tiene el propósito de generar un daño, lo que es una noticia falsa, que no es exactamente lo mismo, donde uno puede incurrir en falsedades, descontextualizaciones o tergiversaciones sin querer, o sea, sin la voluntad de aprovechar políticamente eso y de capitalizarlo en alguna medida. Y también existen malas informaciones donde uno genera daños, no necesariamente recurriendo a una falsedad. Entre otras cosas porque los recortes discursivos no son tan claramente distinguibles entre qué parte es un recorte porque es una interpretación o porque es una mirada determinada y qué parte es concretamente y fácticamente una falsedad. Claro. Entonces no va de suyo que sea fácil que caiga rápidamente y que no quede en la memoria del consumidor de información o el usuario de contenidos mediáticos. Claro, ¿cuánto influyen las fake news en las agendas? Mucho. Uno de los propósitos no es que influyan, no es que la fake news sea la causa de generar una agenda, pero sí hay que decir que en algunas ocasiones el uso y la estrategia de la desinformación también tienen como propósito escalar determinados temas en las agendas. Por caso, es un ejemplo medio trivial o parece de perogrullo, pero creo que es elocuente para explicar esto, para ejemplificar esto. Donald Trump se la pasó los últimos 6 meses previos a las elecciones hablando de fraude. Y usaba para eso discursos de odio, discursos xenófobos, discursos despreciativos y también estrategias de desinformación. Y el propósito que tenía era instalar la idea de que las elecciones esas eran fraudulentas. Y lo logró. O sea, más de la mitad de los republicanos a posteriori de las elecciones quedaron con la sensación de que las elecciones habían sido fraudulentas, y más importante aún, obligó a la dirigencia demócrata a saltar a la arena, a tener que disculparse y explicar y justificar que no se había tratado de un fraude. Entonces, en ese punto, esa estrategia de desinformación, esa estrategia de fake news, también tuvo como propósito incidir y pujar por un tema en la agenda pública, política y mediática. Bueno, pero en eso yo te puedo responder rápidamente y decirte sí, todo muy lindo, pero Trump perdió la elección. No importa, pero la sensación entre los republicanos de que hubo allí un fraude persistió a posteriori de las elecciones, con lo cual esas elecciones para la cabeza de muchos votantes fueron ilegítimas,
Eso hace que no se acompañe de manera democrática y republicana un gobierno. Nosotros, digamos, vos tenés en Estados Unidos unos niveles de polarización, no solo política e ideológica, sino sobre todo afectiva, que son muy nocivos para la convivencia democrática en ese lugar. Y por otro lado, no va de suyo que Trump no tenga la oportunidad de volver a ganar elecciones en el futuro, con lo cual no se resolvió solamente con el resultado de esa elección la circulación de discursos de odio, de fake news y de lo que pasa discursivamente en Estados Unidos. Claro, a ver, a mí me quedan dos cosas ahí a partir de lo que me planteas, dos vertientes. La primera, decir, bueno, entonces las fake news son fundamentales para el relato. Las fake news, tal como son definidas hoy, son una forma de relato, de la misma forma que en otro momento existieron estrategias de desinformación que tenían otras formas, otras dinámicas y otras velocidades. Las fake news no son algo nuevo de ahora, pero sí son constitutivas del relato y lo han sido siempre. Claro. Y lo otro que me queda es, a ver, ¿las fake news son fake news o en realidad son una forma de decir lo que mucha gente piensa o exteriorizar el pensamiento de cierta parte de la sociedad? Ambas cosas. Lo que me parece importante es no detenernos solamente en analizar las fake news desde el lugar de la emisión, porque si no, volvemos a la década del 20 del siglo pasado a pensar que el interlocutor es una masa amorfa a la que se le inyecta información y la repite sin más. En realidad lo que tenemos en este momento es una interacción con usuarios activos del lado y del otro que van completando la información a partir de una actividad que va dejando huellas en su recorrido discursivo por todos los escenarios mediáticos y digitales que se te ocurran. Entonces, para que una fake news o cualquier otro tipo de discurso, no importa, o sea, en ese punto no hay distinción entre lo que es una fake news y lo que es un discurso verificado a la hora de analizar cómo se mueve ese consumidor de información o ese interlocutor, pero vuelvo al principio, para que una fake news garantice su propagación, vos necesitas un interlocutor que convalide ese discurso, y ese discurso se convalida a partir de la aceptación de que eso puede ser plausiblemente cierto. Para que sea plausible de ser así, uno tiene que acogerlo ideológicamente, idiosincráticamente, claro, cognitivamente, o sea, eso tiene que ser. Y en ese punto lo que hace una fake news muchas veces es confirmar prejuicios que ya circulan en un sector de la sociedad. Te voy a un caso muy particular que reunió muchos elementos de lo que es nuestra idiosincrasia argentina. En las elecciones de 2019 había circulado una fake news de lo que llamamos una fake news 1000, que es una página apócrifa que se hace pasar por medio de comunicación, pero que está al servicio de generar fake news, que era Info en 140. En esa fake news lo que se decía era que Verónica Magario, actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, sí, había justificado en una entrevista que en la Matanza no se habilitaban jardines de infantes porque la frase asignada, atribuida a Verónica Magario es: nosotros queremos un pueblo peronista y si educamos a los niños no vamos a tener un pueblo peronista. ¿Qué hacía esa fake news que logró tanta viralización? Confirmar prejuicios idiosincráticos de un sector importante de la población que es antiperonista y que asocia eso, a partir de cortar camino cognitivamente, asocia eso y rápidamente se explica que el peronismo lo que pretende es alpargatas sí, libros no. Entonces, ¿qué logra discursivamente una fake news? Confirmar algo que está circulando en un sector de la sociedad y que ese sector de la sociedad lo convalida. La diferencia en este momento es que esa convalidación
en redes sociales o en las huellas que vamos dejando en páginas digitales, es que nosotros seguimos propagándolo. Entonces también contribuimos a la conformación de una fake news que no queda solo en el emisor, porque si quedara solo en el emisor se cae. Somos nosotros los que garantizamos que eso tenga una extensión y una circulación en distintos escenarios comunicacionales. O sea que en el fondo no es que es tan malo la fake news el que lo dice, sino en realidad termina siendo como una suerte de espejo en el cual nosotros vemos reflejado lo que queremos. Mira, no es que no sea malo, digamos, quien genera, quién es, además, porque uno no puede pensar que es una sola persona o una sola cuenta o un solo emisor. En general, para que una estrategia de fake news tenga poder de propagación, es importante que haya una coordinación de distintos tipos de actores. Ahí entran los trolls verificados y no verificados, entran usuarios de alto rango en redes sociales, entran medios de comunicación también que también convalidan ese tipo de discursos, y ellos son profundamente malos. Lo que pasa es que no son los únicos que uno tiene que mirar al momento de analizar por qué una fake news tiene tanto nivel de propagación, sino que vos lo que necesitas es que se garantice ese nivel de propagación a partir de la convalidación que otros usuarios, que el usuario de a pie, simplemente ratifique, convalida eso, porque está de acuerdo con lo que le parecería posible de explicar su realidad. Y ahí no es que hay una maldad de generar un daño, simplemente vos estás convalidando un esquema perceptivo de ese consumidor de información que lo deja tranquilo, que confirma lo que estaba pensando, que no lo perturba ideológicamente, y entonces ahí tenés las dos caras de la moneda de la garantía de que una fake news se pueda propagar. ¿Esos son las redes sociales? ¿Una ratificación de lo que somos nosotros o de lo que pensamos? Digo, porque también me quedé pensando en ese último posteo que hablaba sobre Facebook y esas redes sociales que supuestamente puedes tener 20.000 contactos, pero terminás dando vuelta exactamente en un círculo pequeño de lo que vos pensás y lo que creés en el fondo. Depende mucho el tipo de temas que uno esté poniendo en agenda. Si el tema que está puesto en agenda contribuye a la polarización y al aislamiento de usuarios en redes sociales que piensan de una determinada manera y no comulgan con esa otra cara de la moneda, con esa otra mirada de ese evento, entonces las redes sociales sí conforman burbujas donde uno habla y convalida lo que piensan y lo que expresan otros que son como uno. Esto pasa mucho en las campañas electorales, porque en las campañas electorales precisamente, tanto desde el discurso político como desde el discurso mediático, como desde la convalidación que damos los usuarios, lo que hacemos es distinguirnos del otro al que no nos queremos parecer. Pero hay otros temas en los cuales es posible saltar esa grieta y coincidir con otros. No todos los temas polarizan, hay temas que no tienen que ver con la política, que no polarizan, y también hay algunos temas que tienen que ver con la política y no necesariamente polarizan porque no están explicados por una distinción identitaria y político-partidaria. Muchas de las cosas que ocurrieron durante la pandemia, que eran temas que no tenían que ver necesariamente con la política partidaria, sin embargo, sí distinguieron a usuarios en el interior de burbujas de filtro que se explicaban esos otros eventos a partir de sus identidades partidarias. Por ejemplo, la cuestión de las vacunas. Por ejemplo, cuando se dio la discusión alrededor de la presencialidad o no presencialidad en las escuelas. Por ejemplo, respecto de las restricciones para la circulación. Todos esos eventos fueron explicados y convalidados desde los usuarios desde sus identidades partidarias, que eso hacía la polarización fuertísima que tenemos en este momento en la Argentina. Pero si nosotros nos remitimos a la discusión alrededor de la legalización del aborto en 2018, y aunque un poco menos también
en diciembre del 2020, esas redes tuvieron menores niveles de polarización porque las burbujas eran menos homogéneas en sus interiores. Claro. Ha sido un gusto poder escucharte, Natalia, una gran docente, para decirlo también, porque ha sido mi docente en un par de materias, así que un gusto poder escucharte, Natalia, y un saludo muy grande, ¿eh? Bueno, te agradezco muchísimo. Bueno, Natalia Eruguet en contacto con nosotros, hablando sobre esto, sobre fake news y todo el contexto que rodea las redes sociales.